Recuerdo perfectamente el día que mi hermano se mudó con su familia a aquella casa de campo. Era una antigua vivienda de 2 pisos, situada a las afueras de un pequeño pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo. No tenía nada que ver con el estilo de vida que llevaban en la ciudad, pero eso era precisamente lo que les atraía. Querían escapar de la rutina urbana, alejarse del ruido, del tráfico, y darle a sus hijos la oportunidad de crecer rodeados de naturaleza. La casa parecía un sueño hecho realidad, amplia, con un jardín enorme, y una tranquilidad que parecía imposible de encontrar en otro sitio. Cuando me invitaron a conocerla, no lo pensé 2 veces. Recuerdo que, mientras manejaba por el camino rural, noté cómo el entorno se volvía cada vez más solitario. Las casas eran cada vez más dispersas, y los árboles que bordeaban el camino parecían volverse más espesos. Finalmente, llegué a la casa. Era impresionante a primera vista, una estructura robusta, con una fachada envejecida por el tiempo, pero con ese encanto que solo las casas antiguas tienen. Pero había algo que me incomodaba, aunque en ese momento no supe identificar qué era. Mi hermano, su esposa y sus 2 hijos me recibieron con entusiasmo. Me llevaron a recorrer la casa, mostrándome las habitaciones, el sótano y el amplio jardín que rodeaba la vivienda. Era un paraíso para los niños, quienes corrían y jugaban en el césped sin preocupaciones. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue el viejo pozo de piedra que se encontraba en una esquina del jardín. Era un pozo antiguo, cubierto por una tapa de hierro oxidada. Mi hermano lo mencionó de pasada, explicando que lo había encontrado al limpiar el jardín. «Es curioso», me dijo, «parece más viejo que la misma casa». Le resté importancia, pero mientras observaba el pozo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No lo mencioné en ese momento, pero había algo extraño en ese lugar. Al caer la noche, nos sentamos todos en la sala a charlar y disfrutar de una cena familiar. Todo parecía perfecto. Sin embargo, cuando llegó el momento de irme, noté que algo había cambiado en el ambiente. Era como si la casa, que durante el día me había parecido acogedora, se hubiera vuelto más oscura, más opresiva. De nuevo, decidí no decir nada. Les deseé buena suerte, abracé a mi hermano y me fui. Pero, antes de salir por la puerta, miré una vez más hacia el pozo, y juro que sentí como si algo desde dentro me estuviera mirando. Los primeros días tras la mudanza fueron normales, según me contó mi hermano en nuestras conversaciones telefónicas. Se estaban adaptando bien, los niños amaban el espacio y jugaban todo el día en el jardín. Pero, unas semanas después, algo cambió. Me llamó una tarde, y pude escuchar el nerviosismo en su voz. «Creo que algo raro está pasando en la casa», me dijo, sin rodeos. Me sorprendió su franqueza, ya que mi hermano siempre ha sido bastante escéptico en lo que respecta a cosas sobrenaturales. Le pregunté qué había sucedido, y lo que me contó me dejó helado. Los niños habían comenzado a decir que escuchaban voces provenientes del pozo. Al principio, mi hermano y su esposa pensaron que solo era la imaginación de los pequeños, fruto de jugar demasiado tiempo al aire libre. Pero las cosas empezaron a volverse más inquietantes. Los niños decían que las voces los llamaban por su nombre, y que a veces incluso escuchaban a otras personas hablando entre ellas, como si mantuvieran conversaciones completas desde el fondo del pozo. Mi cuñada, preocupada, decidió sellar el pozo. Contrataron a unos obreros locales que cubrieron la abertura con cemento, asegurándose de que no quedara ni una rendija por donde se pudiera escuchar o entrar nada. Pensaron que con eso solucionarían el problema, pero fue justo lo contrario. Las cosas empeoraron. Uno de los primeros episodios ocurrió una noche, mientras todos dormían. Mi cuñada despertó sobresaltada al escuchar un fuerte golpe en la cocina. Cuando fue a investigar, encontró todos los platos tirados en el suelo, pero no había señales de que alguien hubiera estado allí. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. A la mañana siguiente, mi hermano revisó las cámaras de seguridad que había instalado recientemente por precaución. Lo que vio lo dejó perplejo. Justo a la medianoche,
Todos los objetos en la cocina habían comenzado a moverse lentamente, como si una fuerza invisible los empujara, hasta que cayeron al suelo. No había explicación lógica. A partir de entonces, los sucesos extraños se hicieron más frecuentes. Las luces parpadeaban constantemente, y sombras oscuras empezaron a aparecer en las esquinas de las habitaciones, moviéndose como si tuvieran vida propia. Los niños comenzaron a despertarse en medio de la noche, gritando que veían figuras que los observaban desde las paredes. Las voces, que antes solo se escuchaban cerca del pozo, ahora se oían dentro de la casa. Susurraban palabras incomprensibles, pero siempre con una insistencia aterradora. Mi hermano y su esposa intentaron de todo. Llamaron a electricistas para revisar la instalación eléctrica, pensando que tal vez los problemas de las luces y los aparatos se debían a un fallo técnico. Los profesionales no encontraron nada anormal. Después llamaron a un sacerdote del pueblo, quien bendijo la casa. Durante unos días, la situación pareció calmarse, pero luego todo regresó con más fuerza. Los niños comenzaron a cambiar. Sus rostros, antes llenos de alegría y vitalidad, se tornaron pálidos y ojerosos. Ya no querían salir a jugar al jardín, y hablaban poco. Cuando les preguntaban qué les pasaba, siempre decían lo mismo: las voces no nos dejan dormir. Mi cuñada, desesperada, insistió en que se mudaran, pero mi hermano estaba decidido a encontrar una solución. No quería abandonar lo que consideraba su hogar. Sin embargo, todo cambió una noche de invierno. Esa fue la última noche que pasaron en la casa. Mi hermano me llamó, en medio de la madrugada, pidiéndome que fuera de inmediato. No explicó mucho, solo que algo terrible había sucedido. Cuando llegué, encontré a su esposa y a los niños en el auto, llorando, mientras él estaba parado frente a la casa, con la cara desencajada. Lo que me contó esa noche aún me cuesta procesarlo. Alrededor de las 3 de la mañana, mi hermano se despertó al escuchar un fuerte ruido en el jardín. Se levantó, creyendo que tal vez era algún animal. Miró por la ventana de su habitación y vio algo que lo dejó paralizado. La tapa de cemento del pozo estaba rota, como si alguien hubiera salido desde dentro. Los árboles alrededor del pozo se movían con violencia, como si una tormenta los sacudiera, pero el aire estaba completamente quieto. Las voces que antes solo se escuchaban en susurros ahora eran gritos, desgarradores y furiosos. En ese momento, su hija mayor, que dormía en la habitación contigua, comenzó a gritar. Corrió hacia su cuarto y la encontró de pie, señalando hacia la ventana. Afuera, frente al pozo, una figura oscura se alzaba, inmóvil, mirándolos. Mi hermano no pudo moverse, paralizado por el terror. La figura parecía estar llamando a su hija, susurrándole algo inaudible, pero ella no dejaba de repetir: quiere que vaya con él. En ese momento, tomó a su hija en brazos, despertó a su esposa y salieron corriendo de la casa. No se detuvieron hasta que estuvieron a varios kilómetros de distancia. Después de aquella noche, mi hermano y su familia nunca regresaron a la casa. Se quedaron conmigo durante varias semanas, mientras decidían qué hacer. Intentaron vender la casa, pero nadie en el pueblo quería comprarla. La fama de los extraños sucesos ya se había esparcido, y nadie se atrevía a acercarse al lugar. Al final, decidieron abandonarla. Dejaron todas sus pertenencias dentro, sin importarles lo que perdieran. Mi hermano cambió por completo después de esa experiencia. El hombre fuerte y decidido que conocía había quedado atrás, reemplazado por alguien más frágil, siempre mirando por encima del hombro, como si temiera que algo o alguien lo estuviera siguiendo. Lo que sucedió en aquella casa quedó grabado en nuestras memorias. A veces, mi hermano menciona brevemente la casa, como si todavía buscara una explicación racional para lo que vivieron. Pero la verdad es que, en el fondo, ambos sabemos que no hay una explicación lógica. Los rumores en el pueblo sugieren que el pozo fue construido sobre un lugar sagrado, un sitio utilizado por los primeros habitantes de la región para realizar ritos oscuros. Dicen que esas prácticas dejaron una huella,
una conexión con algo más allá de este mundo. Algo que todavía habita en ese lugar y que no le gusta ser perturbado. A veces, cuando paso por esa carretera y veo la casa a lo lejos, me invade una sensación de inquietud. El pozo sigue allí, silencioso y oscuro. Y aunque está sellado nuevamente, sé que las voces nunca se han ido. Todo comenzó cuando mi amiga Laura se mudó a aquel apartamento. Ella había estado buscando un lugar asequible donde empezar de nuevo tras su ruptura, y el anuncio de ese pequeño apartamento en un edificio antiguo le pareció perfecto. Era barato, céntrico, y aunque el edificio ya tenía sus años, estaba en buen estado. El propietario le aseguró que la única razón por la que el alquiler era tan bajo era porque los demás apartamentos del edificio llevaban vacíos un tiempo. La verdad es que era demasiado bueno para ser cierto, pero Laura no lo pensó demasiado. Se instaló sin más. Ella siempre ha sido de las personas que pueden adaptarse rápidamente a cualquier lugar. Los primeros días en su nuevo hogar fueron tranquilos, o al menos eso me contó. Era un edificio antiguo, con techos altos y suelos de madera que crujían al caminar. Eso le daba un aire encantador, aunque también era algo inquietante. Los sonidos siempre parecen amplificarse en esos edificios viejos, pero Laura se acostumbró rápidamente. Sin embargo, no tardó en notar pequeños detalles que la incomodaban. Me llamó una noche para contarme que había encontrado huellas de barro en el suelo cerca de su ventana. Le resté importancia, sugiriendo que tal vez las había dejado ella misma sin darse cuenta. Quizá al abrir la ventana para ventilar o algo así. Pero Laura insistía en que no recordaba haberlo hecho. Aquella conversación quedó en el aire, sin darle demasiada importancia. Los días pasaron, y las pequeñas molestias se volvieron más frecuentes. Algunos objetos en el apartamento parecían moverse de lugar. Al principio, Laura pensó que era solo su imaginación. Debo estar agotada por todo el cambio, decía, intentando tranquilizarse. Pero no podía evitar la sensación de que algo no andaba bien. Incluso llegó a bromear conmigo al decir que tal vez el apartamento tenía su propio espíritu juguetón. Ambas reímos, pero su risa no sonó genuina. La verdad es que, cuanto más lo pensaba, más crecía su inquietud. La sensación de ser observada la invadía constantemente. Era como si, desde el momento en que entraba por la puerta, hubiera alguien más allí con ella. Al principio, lo achacaba a los nervios por vivir sola. Después de todo, era la primera vez que lo hacía, y siempre había compartido piso con alguien más. Sin embargo, la incomodidad no desaparecía, y cada día parecía intensificarse. Fue entonces cuando decidió instalar unas cámaras de seguridad pequeñas que compró en línea. Quería asegurarse de que todo estaba en su cabeza y que no había nada realmente extraño sucediendo en su nuevo hogar. Eso es lo que todos pensamos, hasta que las cosas empezaron a volverse mucho más siniestras. Una semana después de instalar las cámaras, Laura me llamó en mitad de la noche. Nunca la había escuchado tan asustada. «Hay alguien aquí», me dijo en un susurro. Inmediatamente me puse en alerta. Traté de calmarla, pensando que tal vez estaba siendo paranoica, pero ella insistía. «Vi algo en las grabaciones», continuó. «Alguien está entrando en mi apartamento cuando no estoy». Le pedí que me enviara los vídeos. Lo que vi me dejó helado. En las imágenes, captadas de la cámara que Laura había colocado en su salón, se veía claramente cómo, en varias ocasiones, un hombre aparecía. No entraba por la puerta principal. Simplemente emergía desde una esquina oscura, como si saliera de las sombras. Revisaba algunos de sus objetos, se movía en silencio, y luego desaparecía por el mismo rincón. Era perturbador verlo moverse con tanta familiaridad en un espacio que no era suyo, como si fuera un visitante habitual. Le dije que debía llamar a la policía inmediatamente, pero Laura estaba en shock. «No sé cómo entra», murmuraba, más para sí misma que para mí. «La puerta siempre está cerrada. No puede ser».
Le prometí que iría a su apartamento al día siguiente, y colgamos. Esa noche no pude dormir, y por lo que me contó después, Laura tampoco. Al día siguiente, fui lo más temprano que pude. Cuando llegué, me di cuenta de lo pálida y agotada que estaba. Nos sentamos en la pequeña mesa de su cocina y hablamos sobre lo que había estado ocurriendo. Laura me explicó que, aunque el hombre no había aparecido todas las noches, ya había revisado varias veces las grabaciones y había captado su presencia en al menos 3 ocasiones. Hablamos de qué hacer, y finalmente decidió llamar a la policía. Cuando llegaron, revisaron el apartamento y no encontraron ningún indicio de que alguien hubiera entrado forzando la puerta. Los agentes eran amables, pero claramente no se tomaban en serio la situación. Uno de ellos sugirió que tal vez alguien tenía una llave antigua del apartamento. Prometieron investigar, pero en cuanto se fueron, ambos sabíamos que no serviría de mucho. Durante los siguientes días, Laura intentó continuar con su vida, pero no podía dejar de pensar en el hombre de las grabaciones. Cada vez que volvía a casa, se encontraba revisando las cámaras, esperando no verlo allí. Pero la sensación de que estaba siendo observada solo empeoraba. Uno de esos días, mientras estábamos hablando por teléfono, me dijo que había escuchado ruidos en el techo, como pasos, pero cuando subió a mirar, no encontró nada. El ático estaba cerrado, y el propietario le había dicho que no se usaba desde hacía años. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a conectar los puntos. Le sugerí que revisara el ático con más detenimiento, pero Laura estaba aterrorizada de lo que podría encontrar. Pasaron varios días antes de que se armara de valor. Me llamó una tarde para decirme que finalmente iba a revisar el ático. Estaba nerviosa, pero decidida a descubrir qué estaba ocurriendo en su casa. No quería estar sola, así que le prometí que la acompañaría. Llegué al edificio, y subimos juntas las viejas escaleras de madera que llevaban hasta el ático. El ático era un lugar polvoriento y desordenado, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas. Parecía el típico sitio en el que nadie se había aventurado en años. Sin embargo, al caminar por el lugar, algo llamó nuestra atención. En la pared del fondo, justo detrás de una de las cajas, había un pequeño agujero. Era apenas visible a simple vista, pero al acercarnos más, nos dimos cuenta de que no era un agujero natural. Parecía haber sido hecho intencionalmente, y lo más perturbador, daba directamente al apartamento de Laura. Nos miramos sin decir nada, pero ambas sabíamos lo que eso significaba. Alguien había estado observando a Laura desde el ático todo el tiempo. Mi amiga estaba pálida, y podía notar el terror en sus ojos. «¿Cómo no me di cuenta antes?», susurró. No sabía qué decirle. Era evidente que el hombre de las grabaciones no solo había estado en su apartamento, sino que probablemente había estado viviendo en el ático todo ese tiempo, entrando y saliendo cuando él quisiera. No esperábamos lo que sucedió después. Mientras bajábamos las escaleras del ático, escuchamos un crujido fuerte detrás de nosotros. Nos giramos justo a tiempo para ver una sombra moverse rápidamente hacia las escaleras. Era él. El hombre de las grabaciones. El pánico se apoderó de ambas, y salimos corriendo por las escaleras del ático hacia el apartamento. Laura cerró la puerta con llave mientras ambas intentábamos recuperar el aliento. No sabíamos qué hacer. Era como si todas las piezas hubieran encajado en ese preciso momento. Ese hombre había estado espiándola, y ahora estaba claro que también sabía que lo habíamos descubierto. Decidimos llamar a la policía de inmediato, pero mientras Laura hablaba por teléfono, escuché algo que me hizo estremecerme. Los pasos pesados del hombre, descendiendo lentamente las escaleras del ático. Cada vez se escuchaban más cerca. Le hice una seña a Laura para que dejara de hablar, y ambas quedamos en silencio, escuchando. Sabíamos que estaba justo al otro lado de la puerta. El pomo de la puerta se movió lentamente. Trató de abrirla, pero por suerte, la cerradura aguantó. Entonces, hubo silencio. Ese silencio pesado y opresivo que parece durar una eternidad.
Estábamos paralizadas por el miedo, esperando que la policía llegara a tiempo. Laura mantenía el teléfono en la mano, y aunque trataba de hablar con el operador, su voz temblaba. Está aquí afuera», susurraba. Pasaron lo que parecieron ser minutos interminables. Luego, un fuerte golpe resonó en la puerta. El hombre estaba tratando de entrar. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Pero entonces, escuchamos las sirenas a lo lejos. El hombre pareció detenerse de golpe. Hubo un silencio, y luego oímos sus pasos alejarse rápidamente. Cuando la policía llegó, revisaron todo el edificio. El hombre había desaparecido. Sin embargo, lo que encontraron en el ático fue más escalofriante. Había colchones viejos, mantas y restos de comida. Claramente, había estado viviendo allí durante mucho tiempo, observando los inquilinos a través de pequeños agujeros que había hecho en las paredes. Laura nunca volvió a sentirse segura en ese lugar. Poco después del incidente, decidió mudarse a otro apartamento, lejos de aquel edificio antiguo y de sus secretos ocultos. El hombre nunca fue atrapado, y aunque la policía siguió investigando, no hubo más pistas sobre su paradero. A veces, cuando Laura habla de esa experiencia, todavía se estremece. Y cada vez que lo hace, me pregunto cuántas personas más ha estado espiando, cuántos inquilinos siguen sin saber que, desde algún lugar en las sombras, alguien los está observando. Recuerdo cuando todo empezó como si fuera ayer. Nunca he sido alguien que crea en leyendas o en supersticiones, pero lo que ocurrió en ese bosque cambió mi perspectiva de una manera que ni yo mismo puedo explicar. Era un día normal, uno de esos fines de semana en los que solíamos salir con mis amigos a hacer cualquier cosa para matar el aburrimiento. Vivíamos en un pueblo pequeño, y las opciones de entretenimiento eran limitadas, así que muchas veces terminábamos en el bosque. Había una leyenda local sobre un hombre que colgaba sombreros en los árboles del bosque, pero para nosotros no era más que una historia ridícula. La leyenda decía que si encontrabas uno de esos sombreros, estabas marcado. Ya no había vuelta atrás. Se contaba que, después de ver el sombrero colgando de un árbol, la persona simplemente desaparecería. Nadie sabía cómo ni cuándo, pero siempre pasaba. Los lugareños aseguraban que el bosque era peligroso, y no porque hubiera animales salvajes o algo lógico. Decían que el verdadero peligro era el hombre de los sombreros. Nunca le dimos mucha importancia. De hecho, mis amigos y yo decidimos desafiar la leyenda un fin de semana. Recuerdo perfectamente que éramos 4, Juan, Samuel, Adriana y yo. Éramos jóvenes y, francamente, estúpidos. Nos reíamos de la leyenda, nos burlábamos de la advertencia de los viejos del pueblo. Nos convencimos de que entrar al bosque era una prueba de valor. Queríamos demostrar que no teníamos miedo, que nada nos pasaría. Nos adentramos en el bosque una tarde de verano, justo antes de que comenzara a oscurecer. El ambiente era denso, los árboles eran altos y espesos, y el sonido del viento entre las ramas era lo único que rompía el silencio. En ese momento, todo parecía una broma. Juan incluso dijo que si encontrábamos un sombrero, lo llevaría de vuelta como trofeo. Nos reímos, pensando que todo era un juego. No tardamos en adentrarnos más en el bosque, alejándonos del sendero habitual. Seguimos caminando sin rumbo fijo, y aunque tratábamos de mantener la actitud desafiante, algo en el ambiente empezó a sentirse diferente. La risa se apagó gradualmente, y la confianza que teníamos al principio comenzó a desvanecerse. Era como si el bosque nos observara. En ese momento, todavía no sabíamos que no todos regresarían. A medida que avanzábamos, el bosque se volvía más denso. Los árboles parecían apretarse unos contra otros, y la luz del atardecer apenas lograba filtrarse a través del follaje. Empezamos a caminar en silencio, como si instintivamente supiéramos que algo estaba mal, aunque nadie lo admitiera en voz alta. El sonido del viento se intensificaba, y por momentos parecía que venía de todas direcciones a la vez.
Fue Samuel quien lo vio primero. «Miren eso», gritó, señalando hacia un árbol a pocos metros de donde estábamos. Allí, colgando de una de las ramas, estaba un sombrero viejo, sucio y cubierto de polvo. Era un sombrero de ala ancha, el tipo de sombrero que imaginarías ver en las películas de vaqueros. Se balanceaba ligeramente, movido por el viento, pero lo más extraño era que no había ninguna cuerda o alambre visible que lo sostuviera. El ambiente cambió en ese instante. Nadie dijo nada, pero todos nos quedamos mirando ese sombrero como si el aire alrededor se hubiera vuelto más pesado. Juan, con su típica arrogancia, se acercó al árbol. «¿Es esto lo que tanto miedo les da a los viejos del pueblo?», dijo, sonriendo nervioso. Alargó la mano y, sin dudarlo, tomó el sombrero de la rama. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Samuel dio un paso atrás. «No deberías haber hecho eso», susurró. Adriana lo miró con miedo en los ojos, y yo tampoco me sentía cómodo. El aire se sentía denso, como si estuviéramos rodeados por algo que no podíamos ver. Juan se rió, nervioso, y se puso el sombrero en la cabeza. «No pasa nada», dijo con tono despreocupado. «Es solo una leyenda estúpida». Pero su risa se sentía forzada, como si intentara convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. Continuamos caminando, aunque ninguno de nosotros podía quitarse de la cabeza lo que acababa de pasar. El bosque, que ya nos parecía inquietante antes, ahora nos resultaba asfixiante. Cada sombra entre los árboles parecía moverse, y el viento que antes susurraba entre las ramas ahora sonaba como voces que no podíamos entender. Pasaron solo unos minutos antes de que Juan empezara a actuar extraño. Se detuvo de repente, mirando alrededor con una expresión de desconcierto. «¿Escuchan eso?», preguntó. Los tres nos miramos. «¿Escuchar qué?», le respondí. Juan frunció el ceño. «Voces, hay voces en todas partes». Samuel se rió, pensando que era otra de las bromas de Juan, pero cuando lo miré a los ojos, supe que algo iba mal. Juan parecía confundido, como si de repente hubiera perdido el sentido de la orientación. Empezó a girar en círculos, buscando el origen de esas voces que solo él podía oír. «No es divertido, chicos», murmuró. «Dejen de jugar». Adriana intentó calmarlo, diciéndole que no había nadie más allí, que estábamos solos. Pero Juan no escuchaba. Cada vez se ponía más nervioso, hasta que finalmente gritó: «¡Cállense!». Su voz resonó entre los árboles, y por un momento, el viento dejó de soplar. Todo estaba en completo silencio, pero el rostro de Juan estaba pálido, como si hubiera visto algo que ninguno de nosotros podía percibir. «Tenemos que salir de aquí», dije, rompiendo el silencio. Sabía que habíamos ido demasiado lejos, que la situación ya no era una simple broma. Pero justo cuando dimos media vuelta para regresar, Juan se quedó paralizado. Se quitó el sombrero de golpe y lo lanzó al suelo. Su respiración era errática. «Nos está observando», susurró. «Está aquí, entre los árboles». Nadie más lo veía, pero Juan insistía. «Nos sigue, siempre nos ha estado siguiendo». Su voz temblaba, y en ese momento, nos dimos cuenta de que lo había perdido. El miedo lo había consumido por completo. Comenzamos a caminar de regreso, pero Juan no se movía. Se quedó atrás, mirando hacia el sombrero que yacía en el suelo. Le gritamos que nos siguiera, pero él no respondió. Se limitó a mirarnos con una expresión vacía. Y luego, sin previo aviso, corrió hacia el interior del bosque. Lo llamamos, gritamos su nombre, pero desapareció entre los árboles. Corrimos tras él, pero el bosque parecía no tener fin. No importaba cuánto avanzáramos, siempre parecíamos estar más lejos de él. Finalmente, nos detuvimos, exhaustos, y nos dimos cuenta de que Juan se había desvanecido. Regresamos al pueblo al anochecer, agotados y aterrorizados.
No sabíamos cómo explicar lo que había sucedido. Adriana estaba en estado de shock, y Samuel apenas podía hablar. Intentamos contarle a la gente del pueblo lo que pasó, pero nadie nos creyó. Para ellos, solo éramos un grupo de jóvenes imprudentes que se habían dejado llevar por una historia local. Nadie parecía interesado en buscar a Juan. Los días pasaron, y aunque intentamos seguir con nuestras vidas, algo había cambiado. Adriana se mudó poco después, incapaz de soportar la culpa y el miedo. Samuel y yo nos distanciamos, y pronto me encontré solo, tratando de olvidar todo lo que había pasado en aquel bosque. Pero entonces comenzaron a aparecer los sombreros. Una mañana, al salir de casa, encontré uno colgando del árbol frente a mi ventana. Era igual al que vimos en el bosque, viejo, sucio y cubierto de polvo. Mi corazón se hundió en ese momento, porque sabía lo que significaba. Estaba marcado. El hombre de los sombreros me había encontrado. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que tal vez alguien en el pueblo estaba jugando conmigo. Pero los sombreros seguían apareciendo. Uno colgado en la puerta de mi casa, otro en la parada de autobús, y luego otro más en el parque. Estaban en todas partes, cada vez más cerca. Cada vez que veía uno, sentía como si algo me estuviera observando desde la distancia, acechando, esperando el momento adecuado. El miedo se apoderó de mí, y cada noche esperaba no desaparecer como Juan. No podía escapar de la sensación de que, tarde o temprano, me tocaría a mí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de pasos en el pasillo de mi casa. Salté de la cama, sabiendo que estaba solo. Cuando abrí la puerta de mi habitación, allí, en medio del pasillo, colgaba otro sombrero, balanceándose lentamente en el aire. Ese fue el último sombrero que vi. Y sé que será el último. No sé cuándo ni cómo, pero sé que pronto me uniré a Juan en aquel bosque. Y nadie volverá a verme. Si alguna vez encuentras un sombrero colgando de un árbol, no lo toques. No te burles de la leyenda. Porque cuando lo haces, el hombre de los sombreros siempre te encontrará. Cuando era niño, vivía en un pequeño pueblo rodeado de campos y bosques, un lugar donde no pasaba mucho. Los niños jugábamos en la plaza, los adultos se reunían en el mercado, y las mismas caras se veían día tras día, año tras año. Sin embargo, en ese ambiente tan rutinario y tranquilo, había algo que siempre nos inquietaba a los más jóvenes. Era la casa de la señora Valeria, una anciana que vivía sola en el extremo del pueblo, justo antes de que empezara el bosque. Valeria era una figura excéntrica. La veíamos salir de su casa al amanecer, caminando lentamente con una bolsa de pan seco en las manos. Lo que la hacía inusual no era su andar lento o su ropa anticuada, sino los cuervos. Decenas de cuervos la seguían a donde fuera, revoloteando sobre su cabeza como si ella los controlara. Cada mañana, los alimentaba en su jardín y luego desaparecía dentro de su casa, como una sombra. Los adultos del pueblo no hablaban mucho de ella. Se limitaban a decirnos que la dejáramos en paz, que era una mujer solitaria que había sufrido mucho en su vida. Nunca explicaban qué había pasado exactamente, pero los rumores entre los niños eran muchos. Unos decían que había perdido a su familia en un incendio, otros que había sido acusada de brujería años atrás, pero lo único que todos sabíamos con certeza era que nunca debíamos acercarnos a su casa. Sin embargo, la verdad sobre Valeria era mucho más oscura de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido imaginar. Todo cambió cuando los niños empezaron a desaparecer. Primero fue Tomás, un niño de 7 años que vivía a solo unas cuadras de mi casa. Desapareció de camino a la escuela, y aunque la policía lo buscó durante días, no encontraron ninguna pista. Después fue Clara, una niña de 6 años que jugaba cerca del bosque. El miedo se apoderó del pueblo. Los padres nos prohibieron a todos salir sin supervisión, y el ambiente en el pueblo cambió de inmediato.
Las sonrisas y las conversaciones animadas desaparecieron, reemplazadas por miradas nerviosas y susurros sobre quién sería el siguiente en desaparecer. Y, poco a poco, las sospechas comenzaron a recaer sobre Valeria. No era solo su comportamiento extraño lo que levantaba sospechas. Había algo en la forma en que los cuervos revoloteaban sobre su casa, en cómo ella los observaba desde su ventana cuando pasábamos por allí, que nos ponía los pelos de punta. No podía imaginarme lo que vendría después. Nadie podía. Con el paso de los días, las desapariciones continuaron. Uno por uno, los niños del pueblo comenzaron a desvanecerse sin dejar rastro. Cada vez que escuchaba que un nuevo niño había desaparecido, me invadía una sensación de pánico que nunca había sentido antes. Mis padres me mantenían vigilado todo el tiempo, y el pueblo entero vivía en constante miedo. Pero mientras todos buscaban respuestas, una figura seguía con su rutina diaria sin alterarse: Valeria. Recuerdo el día que desapareció Diego, mi amigo de la escuela. Habíamos estado jugando en la plaza por la tarde, y, de repente, ya no estaba. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Era como si el pueblo se lo hubiera tragado. Esa noche, vi algo que nunca olvidaré. Desde la ventana de mi cuarto, que daba al lado de la calle, vi a los cuervos de Valeria volando en círculo sobre su casa, más de lo habitual. Era una escena extraña, perturbadora, como si estuvieran anticipando algo. En ese momento, no supe qué pensar. Al día siguiente, la policía llegó a la casa de Valeria. Había demasiadas coincidencias. Los cuervos, su comportamiento, las desapariciones que parecían ocurrir cerca de su casa. Los vecinos, hartos del miedo, comenzaron a murmurar, a exigir respuestas. La policía decidió finalmente actuar, y recuerdo ver las patrullas estacionadas fuera de su casa desde la ventana de la cocina mientras desayunaba. Los oficiales tocaron la puerta, y Valeria tardó en abrir. Cuando lo hizo, su expresión no era de sorpresa ni de miedo. Era como si hubiera estado esperando ese momento. Los oficiales entraron, y las horas pasaron sin que nadie saliera. El pueblo entero estaba expectante. Y entonces, llegó el momento que lo cambió todo. Los policías salieron de la casa con las caras pálidas, como si hubieran visto algo que no podían ni describir. Uno de ellos fue a buscar refuerzos, mientras otro quedó vigilando la casa. La noticia se extendió rápido. Habían encontrado una habitación secreta en la casa de Valeria. Estaba oculta en el sótano, tras una pared falsa que daba la impresión de ser parte de los cimientos. Y lo que encontraron allí fue suficiente para helar la sangre a cualquiera. Era una habitación pequeña, apenas iluminada por una bombilla antigua que colgaba del techo. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado la piedra en un intento desesperado de escapar. Y en el centro de la habitación, sobre una cama de paja sucia, estaban los cuerpos. Los cuerpos de los niños que habían desaparecido, sus pequeños rostros demacrados y sus manos rígidas como si hubieran muerto en agonía. Valeria había estado secuestrando niños durante años. Los atrapaba cuando jugaban cerca de su casa o cuando sus padres se distraían. Los llevaba a esa habitación oculta, los mantenía encerrados hasta que no podían soportar más, y luego los dejaba morir lentamente. La parte más horrible fue descubrir que había estado utilizando a los cuervos para deshacerse de los cuerpos. Los cuerpos de los niños más recientes todavía estaban allí, pero los huesos de aquellos que habían desaparecido hacía más tiempo habían sido dispersados en el jardín, donde los cuervos los devoraban poco a poco. La noticia causó una ola de pánico. Nadie podía entender cómo una mujer tan inofensiva a simple vista había sido capaz de algo tan monstruoso. Los padres, que antes le sonreían al pasar, ahora hablaban de ella como si siempre hubieran sabido que había algo mal. Pero la verdad es que nadie, absolutamente nadie, se había imaginado el horror que se escondía detrás de esa fachada tranquila. Valeria fue arrestada esa misma tarde. Cuando la sacaron de su casa, los vecinos se agolparon alrededor, gritando y maldiciendo. Ella no dijo una sola palabra. Solo levantó la cabeza y,
Con una media sonrisa que jamás podré olvidar, miró hacia el cielo, donde sus cuervos seguían volando en círculos. Fue como si se despidiera de ellos. Después de que arrestaron a Valeria, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. El miedo que habíamos sentido durante las desapariciones fue reemplazado por una sensación aún más profunda de traición y terror. Habíamos convivido con una asesina en serie durante años, y nadie lo había sospechado. Las familias de los niños que habían desaparecido estaban destrozadas, y la tristeza se apoderó de cada rincón del pueblo. A lo largo de las semanas siguientes, la policía continuó investigando la casa de Valeria. Descubrieron más cuerpos enterrados en el jardín, restos de niños que llevaban años desaparecidos. Había documentos antiguos en su casa que hablaban de su familia, y poco a poco, la historia de Valeria salió a la luz. Se descubrió que Valeria había perdido a su hijo único en un accidente cuando él era apenas un niño. A partir de entonces, algo en su mente se quebró. Los rumores decían que comenzó a ver a cada niño del pueblo como una oportunidad para reemplazar a su hijo perdido. Pero no era amor lo que sentía por ellos. Era algo mucho más oscuro, una necesidad de control y crueldad que la llevó a cometer esos actos atroces. Con el tiempo, su casa fue demolida. Nadie quería que ese lugar siguiera en pie, como si destruirlo pudiera borrar el recuerdo de lo que había sucedido allí. Sin embargo, los cuervos nunca se fueron. Aun después de que la casa fue reducida a escombros, los cuervos seguían volando en círculos sobre el terreno baldío, como si estuvieran esperando que Valeria regresara. A veces, cuando paseo por esa parte del pueblo, los veo. Y aunque el miedo que sentíamos en aquellos días se ha desvanecido con el tiempo, no puedo evitar sentir una punzada de incomodidad cuando los veo allí, observando desde las alturas. Los habitantes del pueblo han intentado olvidar, pero hay cicatrices que no se borran. La historia de Valeria y los niños desaparecidos se convirtió en una cicatriz que nunca sanó del todo en el pueblo. Aunque su casa fue demolida y ella fue encarcelada para siempre, el dolor de las familias afectadas permaneció. Era imposible caminar por la plaza o pasar por las antiguas rutas que llevaban al bosque sin recordar los rostros de los niños que jamás volvimos a ver con vida. Valeria fue enviada a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde pasó el resto de sus días. Nunca dijo una palabra sobre lo que había hecho. Durante los interrogatorios, se limitaba a sonreír, una sonrisa que congelaba la sangre de los oficiales que la custodiaban. Cuentan que ni siquiera en sus últimos días mostró arrepentimiento alguno. Cuando mi primo Ricardo y su esposa, Marta, se mudaron a esa casa antigua en las afueras del pueblo, todo parecía ideal. Querían un nuevo comienzo, un lugar tranquilo para escapar del ajetreo de la ciudad. La casa, con su fachada rústica y un gran terreno a su alrededor, era justo lo que habían estado buscando. Estaba algo deteriorada, claro, pero eso no los desanimó. Les encantaba la idea de renovarla, de devolverle la vida a esa estructura que, según les dijeron, había pertenecido a una familia adinerada décadas atrás. Desde el primer día que fui a visitarlos, algo no me cuadraba en ese lugar. No sabría decir exactamente qué era, pero la atmósfera se sentía pesada. Las paredes parecían observarte, como si la casa tuviera su propio espíritu vigilante. Intenté no prestar atención a esos pensamientos. Después de todo, eran solo viejas paredes llenas de historia, nada más. Ricardo y Marta estaban tan emocionados que no quise arruinarles el momento. Pero, desde la primera noche, empezaron a escuchar cosas extrañas. Ricardo me llamó al día siguiente, riéndose de lo absurdo que sonaba todo. Es como si las paredes hablaran, bromeó, entre risas. Las voces eran apenas susurros, ininteligibles, como un eco lejano. Al principio, pensaron que simplemente era el sonido de la casa antigua asentándose. Esas cosas pasan en casas viejas, ¿no? Los crujidos, los ecos de habitaciones vacías, todo parecía tener una explicación lógica. Sin embargo, con el paso de los días, las voces comenzaron a cambiar.
Ya no eran solo murmullos lejanos. Eran voces claras, diciendo cosas que ninguno de ellos podía ignorar. «Ricardo, ¿dónde dejaste las llaves?», escuchó Marta un día. Pensó que era él hablándole desde otra habitación, pero cuando fue a buscarlo, lo encontró dormido en el sofá. Otro día, Ricardo escuchó su nombre en un susurro claro, justo cuando estaba solo en la cocina. Parecía que las paredes de la casa los estaban observando, y lo que fuera que estaba allí, sabía cosas que no debería. Al principio, intentaron racionalizarlo. Se dijeron a sí mismos que tal vez estaban cansados, que la mudanza y el trabajo de renovación los estaba afectando. Pero cuando las voces comenzaron a hablar de cosas personales, secretos que solo ellos dos conocían, la inquietud se convirtió en miedo. Algo no estaba bien en esa casa, y la sensación de que no estaban solos empezó a convertirse en una verdad imposible de ignorar. Con el paso de las semanas, las voces en la casa se volvieron cada vez más frecuentes. Ricardo me llamó un día, ya sin el tono despreocupado de antes. «No sé cómo explicarlo», me dijo, «pero esas voces saben cosas que nadie más debería saber». Marta, que siempre había sido más escéptica que él, también comenzó a mostrarse nerviosa. Una noche, mientras estaban en la sala, ambos escucharon una conversación completa proveniente de una de las habitaciones de arriba. Las voces no solo estaban hablando, estaban discutiendo sobre ellos. «Él no sabe que lo estamos observando», escuchó Marta claramente, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta. Ambos subieron corriendo para ver si había alguien más en la casa, pero cuando abrieron la puerta, no encontraron nada. La habitación estaba vacía, el aire pesado, y el silencio que siguió solo hizo que la tensión aumentara. A partir de ese momento, la situación se volvió insoportable. Las voces empezaron a sonar a cualquier hora del día o la noche, y ya no eran susurros incoherentes. Ahora eran claras, diciendo cosas sobre su vida cotidiana, mencionando detalles que no debían conocer. «¿Cuánto tiempo más crees que podrán quedarse aquí?», escuchó Ricardo una noche, mientras trataba de dormir. Saltó de la cama, pero no había nadie más en la habitación. Al día siguiente, decidieron investigar. Sabían que algo estaba muy mal en la casa. Hablaron con algunos vecinos, pero ninguno parecía saber mucho sobre el lugar. Solo uno de los ancianos del pueblo les mencionó algo que despertó aún más su inquietud. «Esa casa tiene una historia oscura», les dijo. En los años 50, no era solo una casa, era un hospital. Al principio, no entendieron qué tenía que ver eso con lo que estaban viviendo. El hombre les explicó que la casa había sido utilizada como un hospital psiquiátrico, un lugar donde llevaban a los enfermos mentales para tratarlos. El hospital había cerrado después de varios escándalos, incluyendo muertes no esclarecidas de pacientes que nunca salieron de allí. Cuando el hospital cerró, la casa pasó a manos de una familia, que la restauró y la vendió. A partir de ese momento, la historia de su pasado como hospital fue enterrada. Cuando Ricardo y Marta escucharon esto, algo encajó. Las voces no eran simplemente ecos del pasado. Eran los susurros de las personas que habían estado atrapadas en ese hospital, espíritus que, de alguna manera, seguían prisioneros dentro de esas paredes. Decidieron buscar más información sobre el hospital, y con la ayuda de algunos registros antiguos, descubrieron que muchos pacientes habían muerto en circunstancias misteriosas. Algunos fueron declarados locos simplemente por comportamientos que, en la actualidad, serían considerados comunes. A otros, los sometieron a tratamientos crueles que los llevaron a la muerte. Mientras más descubrían, más comenzaban a entender lo que estaba sucediendo en su casa. Los espíritus de aquellos pacientes seguían allí, incapaces de escapar, reviviendo una y otra vez los horrores que habían vivido dentro de esas paredes. Y ahora, de alguna manera, esas voces estaban proyectando su dolor y sufrimiento sobre Ricardo y Marta. La tensión entre ellos aumentaba con cada día que pasaba. Marta comenzó a tener pesadillas constantes, en las que se veía atrapada en una habitación oscura, con personas que le susurraban al oído, diciéndole que nunca saldría de allí. Ricardo,
por su parte, comenzó a experimentar episodios de insomnio, donde sentía que alguien lo observaba desde los rincones de la casa. A veces, las voces lo llamaban por su nombre justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, lo que lo hacía saltar de la cama, aterrorizado. Un día, mientras limpiaban el sótano, encontraron algo que les heló la sangre. Detrás de una estantería vieja, encontraron una puerta oculta que no habían notado antes. Con algo de esfuerzo, lograron abrirla, revelando una pequeña habitación detrás. La habitación estaba vacía, pero las marcas en las paredes les decían todo lo que necesitaban saber. Eran arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar de esa habitación durante días, semanas, tal vez años. Y entonces, las voces volvieron a escucharse. ¿Por qué no los dejas salir? Sufrieron tanto aquí. Ricardo retrocedió, temblando, y Marta no podía apartar la vista de las paredes. En ese momento, supieron que la casa no era solo un lugar donde los pacientes habían muerto. Era un lugar donde los habían atrapado, encerrados en su locura, y ahora sus espíritus exigían ser liberados. Después de encontrar esa habitación oculta, Ricardo y Marta ya no podían soportar más. La casa, que alguna vez les había parecido un refugio, se había convertido en una prisión de pesadillas. Las voces no solo seguían apareciendo, sino que ahora parecían cada vez más desesperadas, como si los espíritus estuvieran pidiendo ayuda. «Ayúdanos», escucharon claramente una noche, justo antes de que las luces de la casa empezaran a parpadear. Decidieron que tenían que irse. No había forma de seguir viviendo allí, no con la certeza de que algo mucho más oscuro y trágico se escondía dentro de esas paredes. Ricardo empacó lo que pudo y esa misma noche buscaron refugio en un hotel cercano. Pensaron que, alejándose de la casa, podrían encontrar algo de paz. Pero no fue tan simple. Incluso fuera de la casa, Ricardo seguía escuchando las voces en su cabeza. «¿Por qué nos abandonaste?», murmuraban en sus sueños, haciéndole revivir las pesadillas que había estado experimentando. Marta, por su parte, comenzó a sentirse cada vez más observada, como si la casa hubiera dejado una marca en ella, una conexión que no podía romper. A los pocos días, comenzaron los accidentes. La primera vez fue una caída que casi rompió el brazo de Ricardo mientras bajaba las escaleras del hotel. Luego, fue Marta, quien casi se ahoga mientras tomaba un baño. Ambos sabían que no era una coincidencia. La casa no los estaba dejando ir. Desesperados, buscaron ayuda en un experto en lo paranormal, un hombre mayor que había escuchado hablar del antiguo hospital. Les explicó que los espíritus atrapados en esa casa estaban aferrados a ellos, porque los veían como la única salida de su eterno sufrimiento. Si no hacen algo pronto, les dijo, esos espíritus no los dejarán en paz. Ricardo y Marta no tuvieron otra opción. Regresaron a la casa una última vez, decididos a enfrentar lo que fuera que estaba ahí. Encendieron velas en cada esquina de la casa, siguiendo las instrucciones del hombre, y comenzaron a recitar una oración en voz alta, pidiendo la liberación de los espíritus atrapados. La atmósfera de la casa cambió de inmediato. El aire se volvió denso, sofocante, y las voces comenzaron a elevarse, mezclándose en un coro aterrador. «Déjanos salir», gritaban, como si estuvieran al borde de la desesperación. Ricardo y Marta continuaron, a pesar del miedo que los consumía. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. La casa cayó en un silencio absoluto. Los espíritus se habían ido, liberados de su prisión. Ricardo y Marta, aunque temblorosos, sabían que finalmente podían dejar ese lugar atrás. Vendieron la casa poco después, y nunca volvieron a hablar de lo que ocurrió allí. Pero a veces, cuando Ricardo cierra los ojos en las noches más oscuras, aún puede escuchar un eco lejano, una última voz susurrando desde las profundidades de su mente. Gracias. Si creciste en el pueblo donde viví mi infancia, seguro habrás escuchado las historias sobre el lago.
Para los lugareños, ese lugar siempre estuvo envuelto en misterio. A lo largo de los años, muchas personas desaparecieron allí sin dejar rastro, y aunque nadie hablaba abiertamente del tema, todos sabíamos que algo oscuro ocurría en ese lugar. Los padres advertían a sus hijos que nunca se acercaran al lago, y la mayoría de los jóvenes obedecían, por temor a lo desconocido. Pero no yo ni mis amigos. A nosotros nos fascinaba lo prohibido, lo peligroso. Éramos 5, Daniel, Carolina, Marcos, Sara y yo. Siempre nos gustó desafiarnos entre nosotros a hacer cosas que nos daban miedo, y el lago era el reto más grande de todos. Habíamos escuchado las historias sobre el lugar, sobre cómo se decía que estaba maldito, pero, por supuesto, no lo creíamos. ¿Cómo podría un lago estar maldito? Todos en el pueblo hablaban del guardián del lago, un hombre que vivía en una cabaña destartalada cerca de la orilla. Nunca lo vimos en persona, pero lo imaginábamos como una figura sombría, alguien a quien simplemente se le había ido la cabeza de tanto estar solo. Se decía que merodeaba por el lago a todas horas, cuidando que nadie se acercara. Nos parecía absurdo. Recuerdo claramente el día en que decidimos ir. Era una tarde de verano, y estábamos aburridos de dar vueltas por el pueblo. Marcos fue el primero en mencionarlo, como si fuera una broma. ¿Qué tal si vamos al lago y encontramos al guardián? Los demás reímos, pero el desafío estaba ahí, flotando en el aire. A medida que avanzaba la tarde, el plan empezó a parecer una buena idea. Ninguno de nosotros quería ser el primero en admitir que tenía miedo, así que, finalmente, nos dirigimos hacia el lago. El lugar estaba justo como lo recordaba. El agua era oscura, y el viento que soplaba entre los árboles parecía llevar consigo un aire de soledad y abandono. Nos acercamos a la orilla con cuidado, riendo y bromeando, pero la tensión era palpable. No lo sabíamos entonces, pero esa sería la última vez que estaríamos todos juntos. Lo que sucedió esa tarde nos cambió para siempre. Al principio, todo parecía normal. Nos sentamos junto a la orilla del lago, lanzando piedras al agua y burlándonos del guardián como si fuera una invención infantil. La luz del sol se reflejaba en la superficie del lago, y durante un momento, olvidamos por qué nos daba miedo aquel lugar. Daniel, siempre el más valiente, fue el primero en quitarse la camiseta y meterse en el agua. «Vamos, no sean cobardes», nos gritó, mientras chapoteaba. Los demás dudamos un poco, pero finalmente, uno a uno, seguimos su ejemplo. Todo iba bien al principio. Nos reímos y nadamos, desafiando la idea de que algo pudiera estar mal con el lago. Era solo agua, nada más. Pero entonces, Carolina fue la primera en sentirlo. «Oigan», dijo, deteniéndose en seco y mirando alrededor con nerviosismo. ¿Sintieron eso? Nos reímos, creyendo que estaba bromeando, pero su expresión no cambió. «Algo me tocó el pie», insistió. En un principio, pensamos que era solo una rama o alguna piedra en el fondo del lago, pero luego lo sentimos también. Era como si algo estuviera moviéndose bajo el agua, rozándonos apenas, pero lo suficiente como para hacernos entrar en pánico. Salimos del agua de inmediato, intentando mantener la calma, pero había una sensación extraña en el aire. La diversión había terminado. Nos vestimos rápidamente y decidimos que lo mejor era regresar al pueblo antes de que oscureciera. Pero justo cuando nos disponíamos a irnos, lo vimos. El hombre salió de entre los árboles, caminando hacia nosotros. Era alto, delgado, con una barba gris y enmarañada que le cubría casi todo el rostro. Sus ropas estaban sucias y rotas, como si llevara años sin cambiarse. No dijo una palabra, solo se quedó allí, observándonos desde una distancia inquietante. «Es él», susurró Sara, con la voz temblorosa. Era el guardián del lago. Al principio, nadie se movió. Era como si una corriente de miedo hubiera recorrido nuestros cuerpos, congelándonos en el lugar. El hombre no hizo ningún movimiento agresivo, pero algo en su mirada nos hizo sentir como si estuviéramos en peligro.
Nos miraba como si fuéramos intrusos, como si hubiéramos cruzado una línea que no debíamos cruzar. «¿Qué hacen aquí?», dijo finalmente, con una voz áspera. «Nadie debe nadar en este lago». Nos miramos entre nosotros, sin saber qué decir. Intentamos excusarnos, pero él no dejó de mirarnos fijamente. «Este lago no es para ustedes», continuó, dando un paso hacia adelante. «Lo estoy protegiendo, y a ustedes también». En ese momento, Daniel, que siempre había sido el más valiente, decidió hablar. «Tranquilo, hombre», dijo, levantando las manos en señal de paz. «Solo estábamos nadando un rato». Pero el guardián no se calmó. Su expresión se volvió más oscura, y entonces lo entendimos. Este hombre no estaba en sus cabales. Sin previo aviso, el hombre sacó un cuchillo oxidado de su cinturón. «Este lago me pertenece», dijo en voz baja. «Y aquellos que entran en sus aguas no regresan». Fue suficiente para hacernos reaccionar. Marcos gritó y salimos corriendo hacia el bosque, sin mirar atrás. El guardián nos persiguió por un corto tramo, pero eventualmente nos dejó ir. Corrimos hasta que ya no pudimos más, hasta que nos sentimos seguros de que habíamos dejado al hombre atrás. Nos detuvimos, jadeando, con los corazones latiendo a 1000 por hora. Pensamos que habíamos escapado. Lo que no sabíamos era que ese día solo había sido el comienzo. En los días siguientes, Daniel no se presentó en la escuela. Todos pensamos que tal vez se había resfriado o algo por el estilo. Pero cuando su madre fue a la policía a denunciar su desaparición, el miedo volvió a nosotros como una tormenta. Nadie quería hablar sobre el guardián, pero todos sabíamos lo que había pasado. Daniel había sido marcado desde el momento en que entró al lago. La policía local no hizo mucho al principio. En el pueblo, las desapariciones eran algo que se aceptaba en silencio. Pero nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Sabíamos que Daniel no se había ido voluntariamente. Decidimos volver al lago para buscarlo, convencidos de que si encontrábamos alguna pista, podríamos demostrar lo que estaba pasando. Una tarde, armados con linternas y una cámara que Marcos había conseguido, volvimos al lago. El sol comenzaba a ponerse cuando llegamos, y el lugar parecía aún más sombrío que antes. Nos acercamos con cautela, escudriñando los alrededores, tratando de evitar cualquier contacto con el guardián. Pero en lugar de encontrarnos con él, encontramos algo mucho peor. A pocos metros de la orilla, escondida entre unos arbustos, estaba la cabaña del guardián. No habíamos visto ese lugar la primera vez, pero ahora que estábamos más atentos, supe que allí encontraríamos respuestas. La puerta estaba entreabierta, y un hedor nauseabundo nos golpeó tan pronto como nos acercamos. Entramos, a pesar del miedo que nos atenazaba. Dentro de la cabaña, todo estaba cubierto de suciedad y desorden, como si nadie hubiera limpiado en años. Pero lo que más nos aterrorizó fue lo que encontramos en el sótano. La pequeña trampilla del suelo nos llevó a un espacio estrecho, apenas iluminado por la luz que se colaba desde arriba. Y allí, en medio de la penumbra, estaban los cuerpos. No solo el de Daniel, sino también los de otras personas, víctimas de aquel hombre perturbado que se creía el guardián del lago. Era un cementerio improvisado, un lugar de horror que el guardián había ocultado durante años. Cuando descubrimos los cuerpos, supimos que teníamos que salir de allí. El pánico se apoderó de nosotros mientras corríamos de vuelta al pueblo. No podíamos creer lo que habíamos visto, pero sabíamos que si nos quedábamos, seríamos los siguientes. El guardián estaba cerca, lo sentíamos en cada sombra que se movía entre los árboles. Llegamos al pueblo justo antes de que anocheciera. Esta vez, no nos detuvimos. Fuimos directamente a la comisaría, y por primera vez, la policía nos escuchó. Les mostramos las fotos que Marcos había tomado en la cabaña, y eso fue suficiente para que finalmente actuaran. Al día siguiente, una operación completa fue desplegada en el lago. Cuando llegaron a la cabaña del guardián, el hombre ya no estaba allí.
Se había desvanecido en la oscuridad del bosque, como una sombra. Sin embargo, lo que encontraron en su refugio fue suficiente para cerrar el caso. Los cuerpos de las víctimas, cuidadosamente enterrados en el sótano, revelaron la verdad sobre las desapariciones que habían asolado al pueblo durante tantos años. El guardián del lago no era más que un hombre perturbado, alguien que había vivido aislado tanto tiempo que su locura lo había consumido. Había convertido el lago en su dominio personal, eliminando a cualquiera que se atreviera a entrar en su territorio. Las autoridades aseguraron el área, pero nunca encontraron al hombre. Era como si se hubiera desvanecido con el viento, dejando solo el rastro de sus crímenes detrás. Los días que siguieron fueron extraños. El pueblo intentó volver a la normalidad, pero las cicatrices del horror que había ocurrido allí quedaron para siempre. El lago fue sellado, y se colocaron señales de advertencia para evitar que nadie más se acercara. Pero para nosotros, que habíamos estado allí, las señales no eran necesarias. Sabíamos la verdad. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el susurro del viento sobre el lago y ver la sombra del guardián entre los árboles. Nunca supimos qué fue de él, y aunque intento no pensar en ello, siempre me queda la duda de si algún día volverá. El lago sigue allí, silencioso, esperando a que alguien más cruce la línea que no debe cruzarse.